Reciban un cordial saludo de parte del Magíster Vicente Ramón. Hoy trataremos el tema la comida en inglés. The food in English. The food in English. The food in English. Recuerden, hay que tratar de unir esta consonante con esta I, con esta vocal, y esta consonante con esta vocal, que es I, porque se pronuncia English. The food in English. Pueden pronunciar palabra por palabra, sustantivo por sustantivo, adjetivo por adjetivo, artículo por artículo, no hay problema. Por ejemplo, the food in English, pero los nativos leen de esta manera, the food in English, the food in English, más rápido, ¿ok? Practiquen esa parte. Vamos a analizar la escritura en inglés, la pronunciación de las palabras en inglés, la traducción al español y ilustraciones que ayudarán al desarrollo de la agilidad mental por medio de la imaginación. Veamos la primera palabra en inglés, su pronunciación. Soup, soup. Su traducción al español, sopa, soup, soup. La S es cuando ya pronunciamos en plural, ¿verdad? Soups, soups, o sea, sopas. Veamos una ilustración. Ahí tenemos una sopa, ¿ok? Bonita. Decimos soup, 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 sopa. Pero si hablamos más de una sopa, dos en adelante, decimos soups, soups, sopas. Continuamos. Siguiente palabra. En inglés, pronunciación. Rice, rice. Recuerden esta R. Siempre levantamos la lengua hacia el paladar superior y profundizamos la lengüita. Rice, rice. En todas las palabras en inglés debemos hacer eso. Rice, rice. ¿Ok? Continuamos. Traducción, arroz. Rice, rice. ¿Ok? Veamos una ilustración. Vean, un arrocito crudo, no cocido, color blanco. Hay color un poquito más oscuro que se le llama arroz integral, ¿no? Y seguramente hay otros tipos de arroces. Siguiente. Mire, acá tenemos un arrocito cocido, ya cocinado, delicioso. Veamos, un poco grumoso, pero va a ser para cierto tipo de plato, ¿no? Siguiente palabra en inglés, pronunciación, spaghetti, spaghetti. Recuerden esta S, la pronunciamos como cuando una abejita encima de nuestra cabeza está haciendo spaghetti, spaghetti. Recuerden la R, spaghetti. Traducción al español, espagueti o tallarines también le conocemos a veces comúnmente, ¿no? Spaghetti, spaghetti, tallarines o espagueti. Veamos una imagen, aquí vemos spaghetti. Otra imagen,
Otro tipo de tallarines, spaghetti, ¿verdad? Spaghetti. Siguiente palabra. Traducción, pronunciación. Meatballs. 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 Recuerden que cuando tenemos, ¿verdad?, una E seguida de una A en una palabra en inglés, ¿verdad? Esa E y esa A la pronunciamos como I. La pronunciamos como I. Dependiendo de la palabra, a veces una I larguita como esta, o a veces una I corta donde lleva solamente una I, ¿no? Meatballs. Meatballs. No siempre pasa esto, hay excepciones. Hay excepciones en el inglés, pero en muchos de los casos cuando encontramos una palabra en inglés con esta letra E y esta A unida, se pronuncian como I. Traducción al español, albóndigas. Meatballs. Meatballs. Albóndigas. Veamos una ilustración. Las imágenes tienen como objetivo, propósito, el tratar de que ustedes se den cuenta que donde vayan, van a encontrar este tipo de imágenes. En la casa, en el mercado, en el supermercado, ¿verdad? Donde ustedes vayan, donde estén invitados en una fiesta, en un festejo, van a encontrar imágenes así, ¿no? Van a visualizar este tipo de elementos, de productos, y ustedes van a recordar tanto la escritura en inglés como la pronunciación y su traducción al español. De esa manera deben practicar. Siguiente palabra. En inglés. Traducción al español. Seafood. 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 ¿Verdad? Traducción al español. Mariscos. Mariscos, ¿ok? Hay que recordar que cuando en muchas palabras, o en casi todas, en la mayoría, mejor dicho, hallemos dos O juntas, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? La pronunciación de esas dos O es como una U. A veces larga, a veces corta. Seafood. Seafood. Su traducción al español, mariscos. ¿Ok? Veamos una imagen, por si acaso por ahí ven en cualquier momento, ¿verdad? Mariscos, y recordarán su pronunciación, su traducción al español y su palabra de escritura en inglés. Veamos, a ver. Tenemos también, ahí tenemos una rica paella donde hay mariscos, ¿verdad? Con otros ingredientes. Continuamos. Otra palabra en inglés. Pronunciación. Break. 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 Miren, aquí tiene una sección donde la E, ¿verdad? Y la A no se pronuncia como, en estos ejemplos de acá, en este ejemplo de acá, como I, sino se pronuncia como E mismo, ¿verdad? Son excepciones que saben pasar. Muy bien. Veamos a ver la traducción al español. Pan. Pan. Break. Pan. Break. Veamos una ilustración. Un delicioso pan, doradito, miren. Break. Recuerden que si es en plural, aquí vemos algunos panes, más de uno, entonces le agregamos la S al final, ¿ok? Aquí diríamos panes, pero hay, en lo que se refiere a la gramática, que próximamente veremos algunos videos de gramática, nos daremos cuenta que va la S en ciertas palabras, no entra la S directamente, ¿verdad? Después veremos ese capítulo. Ahora vemos otra palabra en inglés. Pronunciación, crackers. Crackers, mire, aquí está, la S está en plural. Crackers. Aquí no nos referimos a los crackers que nos a veces interfieren en nuestro sistema operativo, nuestro sistema
telemático, nuestro sistema de internet, ¿verdad? De la web, no. Se trata de otro tipo de crackers, ¿no? Estos crackers a veces se confunden, ¿no? Vamos a ver, traducción al español. Galletas, saladas, crackers, galletas saladas. Veamos una ilustración, ok. Miren, aquí tenemos una ilustración de crackers, galletas saladitas. Veamos otro ejemplo. Pronunciación. Hamburger, hamburger, hamburger. Traducción al español, hamburguesa. Hamburger, hamburguesa. Dos detalles que siempre hay que recordar, ¿verdad? Es a veces esta H. Esta H en palabras en inglés, ¿verdad? La pronunciamos como J. Como una J o una G fuerte. G de gato, ¿verdad? ¿Ok? Siempre, ¿verdad? Esta H. En español la H es muda, pero en este caso en inglés la H tiene una pronunciación como J o como G de gato fuerte. ¿Ya? Aquí tenemos hamburger, hamburguesa. Otro detalle es que cuando encuentren, ¿verdad? Esta palabra hamburger la podemos también dividir en dos partes. Por ejemplo esta. Burger, 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 ¿verdad? Burger quiere decir, significa también hamburguesa. Podemos decir hamburguesa como burger o hamburger. ¿Ok? Miren ese detalle. Hamburguesa, burger o hamburger. Siguiente palabra. Aquí tenemos, ¿verdad? La ilustración, una rica, deliciosa hamburguesa, ¿verdad? Entonces, cuando consuman una hamburguesa, acuérdense de este detalle. Siguiente palabra. Pronunciación, hot dog. Hot dog. Esta palabra, hot dog, también se divide en dos partes, ¿verdad? Hot, que es caliente, y dog, que es perro, perrito, ¿ok? Hot dog. Entonces, tenemos aquí el significado ya listo. Perro caliente. Perro caliente. Hot dog. Hot dog. Ok, veamos una ilustración. Vea esa linda foto donde hay un hot dog preparadito para el consumo. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Vamos a ver la comida en inglés, ¿verdad? Continuamos con el tema. The food in English. The food in English, ¿verdad? O para los que recién comienzan, practiquen the food in English. Pero para hablar más rápido, pronunciar más rápido, the food in English. The food in English. Veamos la escritura en inglés de este bloque. Luego la fonética o la pronunciación y lógicamente la traducción al español y algunas ilustraciones, imágenes o fotos que pondremos aquí para que ustedes relacionen y por medio de la foto, de la ilustración, de la imagen puedan recordar lo que significa lo científico textual. Veamos primera palabra, pronunciación. Toast, toast. Traducción al español, tostada, tostada. Toast, toast. Siguiente palabra, pronunciación. To drink, to drink, to drink, to drink. Traten de repetir conmigo o si no abran el video cuantas veces sea necesario y hacen su práctica según mis indicaciones. Traducción al español. To drink, beber, del verbo beber. To drink, to drink. Recuerden la R.
Subimos la lengüita y la metemos hacia adentro en la parte superior. Veamos otro término. Turkey. 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 Traducción al español, pavo. Pavo. Siguiente palabra. En inglés. Pronunciación o fonética. Water. 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 Traducción al español, agua. Un detalle que hay que recordar siempre es que cuando tenemos aquí, ¿verdad? En algunas palabras, una letra, una vocal, seguida de una consonante y después de otra vocal, ¿verdad? Esta vocal se pronuncia como R. También podemos decir en esta parte water, 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 o sea, agua, ¿verdad? Ese detalle hay que recordarlo siempre para cuando encontremos así estas palabras, lógicamente que podemos pronunciar de dos formas. Muy bien. Continuamos. Water, agua. Siguiente palabra. En inglés. Wine. Wine. Traducción al español, vino. Wine. Vino. Ok, veamos unas imágenes para relacionar lo científico textual con las imágenes y lograr entender el tema. Vamos a ver. Aquí tenemos personas que están bebiendo algo, ¿verdad? Y podemos relacionar con qué, ¿verdad? Con beber. Aquí tenemos, vamos a ver. Miren, aquí tenemos, hay bebidas. Muy bien, vea. Hay bebidas. Ok, beber. To drink. To drink, miren. To drink, beber. Ok. Si hubiera agua también podríamos aquí tratar de identificar si hay agua, ¿verdad? Pero en este caso es to drink, beber. Veamos otra imagen. Miren, otra imagen. Relacionamos con la primera parte. Toast. Toast, tostada. Toast, tostada. Miren. Dos ricas tostadas. Calientitas como para consumirlas, ¿ok? Ahí está. Miren, tostada. Toast. Toast, tostada. Veamos otra imagen. Miren esta bonita imagen, ¿con cuál relacionamos? Muy bien, exactamente. Aquí tenemos agua. Agua, ¿ok? La agüita, muy pura. Miren, y recuerden que cuando tenemos, ¿verdad? En palabras en inglés, una letra seguida por una consonante, en este caso la A seguida por la consonante T, y una vocal E, ¿verdad? Pronunciamos como water, water o water, las dos son válidas, ¿ok? Water o water, agua, agua, miren, agüita, muy bien. Tenemos otra imagen, si nos han puesto otra imagen, qué bien. Veamos a ver si logramos, a ver, bien, ¿con qué relacionamos esa imagen? Miren, ¿qué tipo de bebida tenemos aquí? Todas son iguales. Ok, muy bien, vino. Miren, vino. Por acá nos vamos y hacemos la flechita y relacionamos vino. Wine. Wine, vino. Ok. Wine. Continuamos en Videoclases Vicente Ramón. Vamos a ver ahora el test del tema. ¿Qué propósito tiene el test del tema? El tratar de reforzar, retroalimentar lo que se ha aprendido hoy día, ¿verdad? Reconstruir la información para que quede fijada en la memoria a largo plazo. Ese es el propósito del test, ¿verdad? En nuestro blog también hallarán text
donde pueden hacer la prueba cada vez que quieran hasta que obtengan una construcción de conocimiento en la memoria y una calificación excelente. Veamos el tema de Food in English. The Food in English. The Food in English. Vamos a analizar, ¿verdad?, el término escrito en inglés, la fonética o pronunciación de la palabra en inglés y la traducción en español, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Vean a ver. Aquí tenemos una fila, una columna o hilera de palabras en inglés, ¿verdad? Miren. Acá tenemos otra columna, otra fila o hilera de lo que es la pronunciación de estas palabras. Y acá tenemos una fila, columna o hilera de lo que es la traducción al español. Veamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, miren, supongamos tienen que relacionar, yo voy a relacionar al azar, esta primera, ¿no? Supongamos que la relaciono con esta. Y digo, ya he respondido. No sé si estará bien o estará mal la respuesta, pero así tienen que hacer con todas. Entonces vamos a comenzar con esta primera palabra, ¿verdad? ¿Con cuál de estas pronunciaciones la relacionarías? Tienes unos segundos para responder. Ok, si relacionaste esta pronunciación toes, acuérdate de la imagen, recuerda que la imagen te ayudará mucho a recordar estos términos, ¿no? Toes, con esta palabra en inglés que es una comida, ¿verdad? Te comunicamos que acertaste bien, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente palabra, con esta. Relaciona con una de estas. Si relacionaste, perdón, teníamos que ir para acá para la traducción al español, ¿verdad? Tostada, ¿bien? Si elegiste esta, muy bien, te felicito. Bueno, yo para ver si estaban atentos, no me dice, es para despertarlos y animarlos un poco más, ¿verdad? Ese error. Bueno, vamos a ver con la siguiente palabra. Entonces, esta es la técnica que vamos a usar y la seguimos usando, ¿verdad? Esta palabra relaciona con esta y después con una de acá. Si elegiste to drink para esta palabra en inglés, congratulations. Ahora selecciona una de estas para esta pronunciación y esta palabra en inglés que es un alimento. Si escogiste beber para to drink, ¿verdad? Y para esta escritura, congratulations. Ahora veamos la siguiente palabra. Si escogiste turkey como pronunciación de esta palabra, congratulations. Ahora selecciona una de estas. Recuerda que tienes que haber entendido la clase desde el inicio para esto hacerlo rápidamente, ¿verdad? Hacerlo, entre más rápido lo hagas, quiere decir que entendiste muy bien y estuviste atento en la clase. Selecciona una de estas. Si elegiste pavo como traducción de esta pronunciación turkey y de esta escritura en inglés, pues te comunicamos que acertaste. Congratulations. Ahora vamos por esta palabra de acá. Selecciona una pronunciación y luego la traducción al español. Si escogiste water o water para esta escritura en inglés, congratulations. Ahora selecciona la traducción al español. Si escogiste agua como traducción de esta pronunciación water o water y esta escritura en inglés, congratulations. Ahora por defecto, esta última tiene que ir con la que queda aquí libre y con la que queda libre acá. En este caso, ¿verdad? Con why. Y con la de acá sería vino. Why. Vino. Muy bien. Continuamos en la próxima.
Señoritas y señores alumnos, les agradecemos vuestra presencia en este video. Les invitamos para la próxima. No se olviden de darnos like, de suscribirse y compartir este video a familiares y amistades. Nos veremos.